Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el capítulo 5 de la serie del Reino de Castilla. ¡Vamos a ello! El rey de Castilla, Alfonso VIII, no se podía quitar al Arcos de la cabeza, y preparó todo este tiempo la respuesta. Habían pasado más de 15 años tras esta, y el ejército castellano se encontraba totalmente recuperado y ansioso de entrar en combate. La situación internacional para la cristiandad era preocupante, pues los estados cruzados se reducían a la costa de Tierra Santa, y la Cuarta Cruzada acabó siendo una sangría entre cristianos, donde se saqueó Constantinopla. Dicho malestar internacional llevó a Alfonso a buscarse proclamar héroe de la cristiandad. El momento de vengar al Arcos había llegado. Alfonso preparó un plan donde buscaba el gran choque en batalla, rehusando de las políticas leonesas, que se basaba en intentar evitar batalla campal y conquistar plazas mediante golpes de mano, estrategia que estaba dando pocos frutos frente a los sarracenos. El rey castellano, con el apoyo del pontífice, inició una cruzada contra los almohades. Ante esto instó a formar una gran coalición entre toda la España cristiana, iniciándose entonces un gran esfuerzo político y social para lograr dicho propósito. Tanto Portugal como León se negaron a participar, sin embargo aceptaron mandar voluntarios. Y del reino de Navarra y de Aragón, Alfonso sí obtuvo respuesta positiva, y contaría con sus ejércitos y con sus respectivos reyes, en cabeza de estos mismos. También hay que añadir el apoyo entre 2000 a 1000 caballeros de otras partes de Europa. El gran ejército se reunió en Toledo, y siendo posiblemente el ejército bajo la cruz más grande visto en toda la historia de España, ya que se estaba dejando atrás la gran diferencia numérica respecto a la España cristiana a la España mora. La gran ofensiva se inició con grandes éxitos, lográndose la toma del castillo de Malego y la rendición de la plaza de Calatrava. Pese a la buena noticia y a la buena situación, poco pasaría para que hubiese diferencias entre la coalición. Esto es debido al gran enojo de los cruzados europeos ante la rendición de Calatrava, pues estos querían pasar a cuchillo a los defensores de la fortaleza, del mismo modo que habían implementado en Malego. Ante la negativa de Alfonso a dicho crimen, la gran mayoría de cruzados europeos se retiraron de la campaña, quedando totalmente de 300 a 150 caballeros de estos. Posteriormente a la toma de Calatrava, el gran ejército avanzó contra el Sarraceno, donde se toparon con el gran ejército almohade en un lugar llamado Navas de Tolosa. La batalla decisiva había comenzado. Y nos encontramos en el mapa de batalla. Y antes de explicar la disposición de los ejércitos, vuelvo a recalcar lo de siempre, y es que esta va a ser mi visión de la batalla. Que ya sé que lo repito siempre, pero para los nuevos en el canal. Vamos con los ejércitos. Comenzando con el gran ejército cruzado, este estaba dividido por tres: vanguardia o primera línea, segunda línea y tercera línea. En la primera línea se encontraba la caballería pesada de choque, la élite de España. En la segunda línea se encontraban los peones, que eran infantería de choque, y los almogávares, que eran los escaramuzadores. Y en la tercera línea se encontraban los tres reyes: Alfonso de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. Este rey navarro era un auténtico gigante, midiendo entre 2,28 hasta 2,31 metros, estatura extremadamente elevada para la época. Y de parte musulmana nos encontramos con el centro, con su temida infantería, con gran experiencia y entrenamiento contra la caballería pesada. La retaguardia, conformada por arqueros, jabalineros, ballesteros, etc. Y en los flancos se encontraba la caballería ligera musulmana, soldados totalmente fieros y preparados para el envolvimiento. Y en el campamento califal se encontraba el emir, Mir Mamolín, que se encontraba custodiado por la temida Guardia Negra, gentes de raza negra que se habían encadenado entre ellos con la idea de morir en combate. El ejército cristiano contaría desde 5.000 a 7.000 efectivos, bajo mi estimación, y de aproximadamente de 14.000 según otros analistas, mientras que la horda almohade contaría de 7.000 a 10.000, bajo mi estimación, y de 30.000 según otros analistas. Bajo mi opinión, la superioridad mora no era superior al 50% respecto al ejército español. Tras haber explicado todo esto, comenzamos con la batalla. La caballería cristiana, comandada por Diego Lope de Haro, da el primer golpe y se abalanza ante la hueste mora,
iniciando un gran choque y acometida contra la veterana infantería almohade, provocando un gran enfrentamiento y sangría. Pese al ímpetu de la carga, la infantería almohade, con gran contundencia, resiste en la carga, y no se rompen las filas islámicas. Ante esto, y en repetición de las batallas anteriores, la caballería ligera se las da al envolvimiento, mediante la táctica de la media luna. No obstante, llega a la batalla los peones e almogávares, que logran estabilizar los flancos, y con la estabilización de los flancos ocurrió algo inusual, pues se llegó a un punto muerto, pues tanto la táctica de carga frontal cristiana y el envolvimiento de flancos musulmana no habían triunfado, llevando a la batalla a un punto de estancamiento. La batalla se podía perder de un momento a otro. Ante esto, Alfonso, Pedro y Sancho, con valor y determinación, decidieron luchar hasta el final. Y en estos momentos, en el año 1212, en las Navas de Tolosa, se dio la carga legendaria de los Tres Reyes. Carga épica que lograría la ruptura y desmoralización de la horda almohade, provocándose una gran sangría entre los sarracenos, que huían como podían. Ante la ruptura y desbaratación de la horda almohade, el rey Sancho y Diego López de Haro y sus caballeros se abalanzaron contra el campamento de Miramamolín, entablándose un brutal enfrentamiento contra la Guardia Negra. Enfrentamiento cruel y brutal, donde los feroces guerreros de la Guardia fueron eliminados hasta la aniquilación total, y pese a que el emir Miramamolín huyó, se obtuvo un cuantioso botín en el campamento califal almohade y del resto de los campamentos. La batalla de las Navas de Tolosa resultó en una contundente victoria en la cual los cristianos perdieron del 5 al 10% y los sarracenos del 40 al 60%, siendo esta una gran y contundente victoria, lográndose en ella la victoria decisiva contra el Islam. Y con esto se termina el capítulo. De acuerdo, lo primero a destacar de la batalla sería el efecto sociológico de esta misma en las posteriores batallas entre cristianos y musulmanes. Un ejemplo de ello sería que en el asedio de Alcácer do Sal, en Portugal, en el año 1217, los almohades huyeron rápidamente de pánico, en una escaramuza, donde los propios sarracenos le atribuyeron a la poca moral a la derrota acaecida en las Navas. A esto le incluimos la gran caída del prestigio del régimen almohade, que en poco esto se resumiría a la pérdida del control de estos de sus territorios. Un ejemplo de ello sería que en el año 1216 aparecería un nuevo grupo fundamentalista, los berimeníes, que se apoderaron de Fez y de Taza en ese mismo año, comenzando su apogeo a dispensas del almohade. Y ahora vamos con el por qué se ganó la batalla. Lo calificaría de dos aciertos significativos, sobre todo tácticos. La primera es la buena utilización de la infantería en la batalla, logrando bloquear eficazmente los flancos, y la segunda sería dejar una pequeña fuerza trasera que obviamente en un momento de batalla pudiese chocar y decantarla. Algo que irónicamente también lo vimos en la batalla de Lepanto, donde la pequeña retaguardia que se deja atrás del ejército, del principal ejército, es la que acaba decantando la batalla. Muy interesante este dato. Y como ya hemos visto, ya no hay tanta diferencia numérica entre los dos contingentes. La diferencia poblacional de la España moral a cristiana ya no es tan significativa. Y eso, como hemos visto, se nota en la batalla, donde ya los musulmanes, su caballería ligera ya no puede flanquear con tanta eficacia, pues comienzan a carecer de una superioridad numérica significativa. Estaban siempre acostumbrados a ser muy superiores en el tema numérico a sus enemigos. Sin embargo, aquí ya no hay de una forma muy contundente. Ya hemos llegado a las Navas de Tolosa. Ya vimos la caída y la balcanización del Emirato de Córdoba, que supuso un antes y después. Y ahora con esta batalla también veremos un antes y después, ya que, tras tanto sacrificio y arrojo, se logró ganar la batalla decisiva. Y ahora nos encontramos con lo que llamo yo la etapa 3 de la Reconquista. La primera sería desde Covadonga a la Finda Andalusí. La segunda sería de la Finda Andalusí a las Navas, a la batalla de las Navas. Y ahora nos encontramos con la tercera, de Navas a Granada. La verdad que muy contento y feliz de poder haber llegado hasta aquí, la verdad. Siendo sincero, he podido hacer bastantes vídeos y hemos podido analizar muchísimo. Ha sido bastante impresionante analizarlo todo. Esta victoria ha sido también de parte de todos los anteriores reyes, caudillos, soldados, etcétera, que con tantos sacrificios ha ganado
una batalla muy decisiva y que quedará con gran contundencia en la historia. De hecho, esta batalla a nivel internacional fue muy resonada en toda la cristiandad. Pues muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.